La escritura enseña la función de la familia. Es el tema de hoy, basado en Josué capítulo 24. Buenos días, hermanos. Se goza mi corazón de este día compartir la palabra con todos ustedes. Vamos a abrir nuestras Biblias en Josué 24, del 1 al 15. Dios añada bendiciones a su palabra. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Caín, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán, y amonté su descendencia, y le di a Isaac, a Jacob y Esaú. Y Esaú di el monte de Seir para que lo poseyese, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto, conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo, con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, y hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo os entregué en vuestras manos y poseísteis su tierra, y los destruí de delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente, y os libré de sus manos. Pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros. Los amorreos, fereceos, cananeos, heteos, gergeseos, heveos, jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Y envié delante de vosotros tábanos, los cuales lo arrojaron de delante de vosotros. Esto es, a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que me edificasteis, en las cuales moraréis. De las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Ahora, pues temed a Jehová, y servir con integridad y en verdad, y quitar de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron a vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén y amén. Hola hermanas, ¿cómo están? Qué gusto volver a conectarme con ustedes, a poder platicar con ustedes acerca de un tema que para mí en especial es muy especial. La escritura enseña la función de la familia y la verdad es que creo que debemos pedir perdón al Señor porque no hemos cumplido tal y como la escritura nos manda las funciones o los roles de la familia.
Vamos a iniciar en esta hora y yo quiero ir al Señor con una oración pidiendo su dirección y la guía del Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor, por esta nueva oportunidad que tú nos concedes y gracias, Padre, por este privilegio que nos das de poder estudiar tu palabra, de poder meditar en ella, Señor. Y pedimos, Padre eterno, humildemente que tu Espíritu Santo nos guíe a través de este estudio, Señor. Ponga en nuestros labios, en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor, todas aquellas cosas que tú quieres enseñarnos en esta hora. Señor bendito, quédate con nosotros, Señor, y permite que todo lo que hagamos pueda glorificar tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, estamos observando que la familia está en decadencia por el impacto social y cultural dentro del cual nosotros vivimos. Nuestro corazón está lleno de ideas, predisposiciones y acciones contrarias al modelo de Dios para la familia. Nos preocupamos más de la educación secular, por ejemplo, y nos ocupamos de qué tan bien van en la escuela nuestros hijos y los apuramos para que saquen muy buenas calificaciones. Aunado a esto, la disciplina no se ejerce debido a que los derechos de los niños y la dignidad infantil y los derechos humanos nos dicen que no debemos hacer tal o cual cosa. Pero esto hace que los hijos crezcan fuera de la corrección, en rebeldía con sus padres y especialmente en rebeldía con Dios. Dicho sea de paso, el analfabetismo bíblico causa que los miembros de la familia lleven vidas idólatras. Yo creo que aquí nos hace falta un Josué que venga y que nos diga, bueno, a ver, ¿a quién van a servir? Si van a servir a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, digamos ahora, van a amoldarse a lo que dice los derechos de los niños, los derechos humanos, la dignidad infantil, etcétera, o van ustedes a servir a Dios, porque yo y mi familia, dice, serviremos al Señor. ¿Cuánta falta nos hace esta exhortación? Así que vamos en esta mañana a aprender algunas cosas, a recordar lo que la Escritura dice acerca de la función de la familia. 1. La familia debe estar bajo el gobierno de Dios. Es decir, nuestra familia debe ser una familia teocéntrica. Padres dispuestos a instruir a sus hijos en los caminos del Evangelio, bajo una disciplina que edifique, que culmine en familias que adoren en espíritu y en verdad, reconociendo la grandeza de nuestro Señor. Como digo, primera función de la familia es que la familia que Dios creó a su imagen y semejanza tiene como responsabilidad la educación y la instrucción. Eso es lo primero. Dice Proverbios 1:8, hijo mío, escucha a tu papá cuando te corrige y no ignores lo que te enseña tu mamá. En 3:1 dice, hijo mío, no olvides mis enseñanzas y ten en mente mis mandamientos. 4:1 dice, hijos míos, escuchen las enseñanzas de su papá, presten atención para que adquieran inteligencia. Y en Deuteronomio 6 encontramos
que los padres son los que tenemos la responsabilidad, primero, de obedecer nosotros los mandatos y decretos de Dios y luego transmitirlos a los hijos para que les vaya bien, indicándoles qué y cómo instruirlos en el temor del Señor. Y nuestro fracaso ha sido desobedecer estas instrucciones, de delegar esta responsabilidad en la iglesia, en la escuela de formación cristiana y en algunas ocasiones en los abuelos, porque estamos tan ocupados en nuestros quehaceres o trabajos seculares, hasta de 3 turnos, olvidando que uno de los propósitos de Dios para nosotros como padres es instruir a nuestros hijos. Y esto nos lleva a un analfabetismo bíblico, a una debilidad en la lectura, en la meditación, en el interés en la escritura, prefiriendo las distracciones, paseos, juegos, deportes, películas, etc. Y llevándonos a la decadencia espiritual, haciendo lo que no agrada al Señor, alejándonos de lo que nos dice justamente Deuteronomio 6, que es a nosotros, a los padres, a quienes nos corresponde este privilegio, este encargo, esta responsabilidad que el Señor nos da. Nosotros, dice, estamos preocupados más porque nuestros hijos tengan la preparación académica que les puede ayudar para enfrentar los problemas económicos actuales. Y esto último no es pecaminoso, en realidad no lo es. Si les enseñamos que su trabajo, cuando ellos terminen, sirva para glorificar a Dios, en cualquier preparación académica que ellos escojan, y sobre todo que nosotros en ese ínter, nosotros debemos ayudarlos a encontrar en Cristo la fortaleza y el poder para trabajar para la gloria de Dios. Debemos tomar este asunto en serio, hermanas. Es tiempo de preparar nuestros corazones para retomar el escudriñar la ley de Dios, meditarla y ponerla, sobre todo, ponerla en práctica. Nos recuerda que nuestra vida depende del cumplimiento de su palabra. Bien, ya vimos cuál es la primera función de la familia. La segunda es aplicar dentro de nuestro hogar la disciplina. Yo me puse a buscar en el diccionario qué significaba la palabra disciplina, porque en mi cabeza, por ejemplo, para mí la disciplina, yo siempre pongo como ejemplo a esta muchacha que se apellida Guevara, que es corredora y que fue campeona a nivel olímpico. Y yo recuerdo en una entrevista que le hicieron a ella que decía que su disciplina era levantarse a las 5 de la mañana y correr 5 kilómetros. Y tenía su entrenador un reloj mediante el cual marcaba el tiempo en que ella corría esos 5 kilómetros. Y que no podía ir a los antros, no podía comer cualquier alimento, tenía que llevar una vida especial que le ayudara a conseguir lo que consiguió, su medalla de oro. Bien,
nosotros debemos en nuestro hogar tener un objetivo, una meta. Y esa meta se debe acompañar de esa disciplina, que consiste en una enseñanza, que consiste en una formación ordenada, que va haciendo que se formen hábitos. Por ejemplo, yo veía que dice que la disciplina, por ejemplo, en el hogar, consiste en enseñarnos a levantarnos a una hora, acostarnos a una hora, ir a la escuela, ponernos nuestro uniforme, por supuesto, ir a la escuela o al trabajo, desayunar antes de irnos. Y a nosotras como mujeres, pues preparar los alimentos a determinada hora, ir por los hijos a la escuela. Y luego que termina la comida, pues lavar los platos. Y decía, hasta el que al bañarnos, al cambiarnos de ropa, pongamos la ropa en el bote de la ropa sucia. Son cosas que nos enseñan o que enseñamos como papás en nuestros hogares. Pues así como lo hacemos, así debemos hacerlo en cuanto a las cuestiones espirituales. Y corregir, porque eso abarca también la disciplina, corregir cuando estas normas que han sido establecidas no se cumplen, entonces hay que corregirlas. El problema ha sido en que hemos aplicado, nuestros padres aplicaron una corrección muy fuerte, que es lo que ha provocado el que el gobierno establezca estas normas en defensa de los niños. Pero en realidad el Señor nos enseña que nosotros debemos de aplicar esas correcciones. Comenzando, dice, por cumplir nosotros con estas normas, esta instrucción bíblica, y cumplir con los roles que establece el Señor en la familia. Los niños sometiéndose a sus padres, la esposa sometiéndose al esposo, como la iglesia se somete a Cristo, y el esposo someterse a Cristo. Así, al aplicar a los hijos la disciplina, enseñanza, instrucción, corrección, esta será amorosa, será temerosa de Dios, y no será porque no nos obedecen, sino porque tenemos que enseñarles que ellos están siendo rebeldes a los padres, los están deshonrando y están en contra de los principios bíblicos. Leemos en Éxodo 20:12, dentro de los mandamientos: respeta a tu papá y a tu mamá para que tengas una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Y se repite esta enseñanza en Efesios 6, del 1 al 3, que dice: hijos, obedezcan a sus padres como lo manda el Señor, porque esto es justo. Respeta a tu mamá y a tu papá. Ese es el primer mandamiento, que está acompañado por una promesa: así te irá bien en todo y tendrás una larga vida en la tierra. Cuando nosotros corregimos a los hijos, tenemos que decirles que no es porque lo mando yo, como decía por ahí un estudio, no es porque lo mando yo, es porque lo manda el Señor. Dios es el que está mandando
que nosotros apliquemos esta disciplina como una muestra de amor, pues en realidad dice que esta misma relación Dios la tiene con sus hijos. Él los disciplina como a hijos amados. Y además recordemos que una disciplina correcta edifica a los pequeños y a las familias, pues como pecadores necesitamos de la corrección para alcanzar la salvación. Dice la palabra de Dios, porque el Señor disciplina al que ama como un papá al que quiere, al hijo que quiere. El Señor disciplina a todo el que ama y castiga a todo el que acepta como su hijo. Entonces, soporten esos sufrimientos como se acepta la disciplina de un padre, porque Dios lo hace como un padre que corrige a sus hijos. Si Dios no los disciplina, significaría que ustedes no le importan. Cuando un padre no corrige a sus hijos es porque realmente no los consideran sus hijos. Ojo, cuidado con eso de que no corrijamos a los hijos. Bien, entonces ya vimos que la primera función es la educación, la segunda función es la disciplina. ¿Cuál es la tercera función de la familia? Bueno, pues la tercera función en la familia es la adoración integral. No existe unidad social donde se desarrolle la disciplina para adorar correctamente a Dios. Como familias es indispensable que entendamos que la adoración debe ser generacional. Nosotros, dice la Biblia, somos tu pueblo, las ovejas de tu prado, y por siempre te alabaremos. De generación en generación te cantaremos alabanzas. De padres a hijos se debe reflejar una adoración diaria, mantener un entrenamiento como adoradores para mantenernos lejos de la idolatría. Todas nuestras acciones deben reflejar un reconocimiento de nuestro Dios. Esto es determinante para las familias. Dice la palabra de Dios, no te inclines ante ellos en uno de los mandamientos, ni los adores, porque yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso. Castigaré a los hijos por el pecado de los padres e incluso a los nietos y bisnietos por culpa de los que me desprecian, pero mostraré fiel amor por 1000 generaciones a los que me aman y obedecen mis mandamientos. Hace muchos años veía yo un video que me causó una impresión así como para meditar, y es que se hicieron unos estudios en familias, en dos familias, pero a través de muchos años, ¿sí? Había una familia que no adoraba a Dios, que no quería tener nada que ver con Dios, y había una familia temerosa de Dios. La familia temerosa de Dios en sus generaciones tuvo gente muy, muy notable en la ciencia, en la sociedad, gente que en realidad era muy buena para con la sociedad, que daba muchos frutos dentro de la sociedad donde vivía. Y analizaron la familia, la otra familia, y dentro de esa familia había ladrones, había asesinos, había prostitutas, en fin, había gente mala dentro de esas generaciones. Entonces,
lo que decía el tema, pues, de este video era cómo afecta generacionalmente el que nosotros no cumplamos con la función que el Señor ha dado a nuestra familia. Bien, dice, aparte de que nosotros debemos mantener un entrenamiento como adoradores, es que tenemos que pensar que lo importante es glorificar a Dios en todo, ya sea al comer, al beber o al hacer cualquier otra cosa. Así dice el apóstol Pablo en su palabra. Dios ha creado todo y todo existe por Él y para Él. A Dios sea el honor por toda la eternidad. Así sea. Como familias, hay otra cosa que debemos tomar en cuenta. Como familias debemos ser constantes en ofrecer sacrificios de adoración sincera. En cualquier lugar o área en que nos desenvolvamos y tener sumo cuidado de evitar deseos egoístas o llenos de vanagloria. El Señor dice en su palabra: este pueblo viene a mí con palabras y me honra de labios para afuera, pero su corazón lejos está de mí. El culto que me rinden consiste en normas humanas repetidas de memoria. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Todas las familias de la tierra deben reconocer primeramente que Dios es nuestro creador, el proveedor, el dueño y soberano en todo lo que existe. Tenemos el mandato, la responsabilidad y el privilegio de alabar y glorificar a Dios como un acto de fe. Bien, ¿cuáles entonces son las implicaciones de este estudio, de este tema? Las implicaciones en el pensamiento del creyente es: 1. Que la Escritura delega responsabilidad de instruir a nuestros hijos en los estatutos y mandatos que Dios nos reveló en su palabra. 2. La disciplina es una tarea que corresponde netamente a los padres de familia y debe ser ejercida en el temor de Dios y reconociendo que nuestros hijos, tal como nosotros, somos pecadores. Y esta disciplina, por tanto, debe ser edificante, amorosa, como la que Dios aplica en nosotros como sus hijos, cuando nos comportamos de manera equivocada y Él desea que regresemos al camino correcto. Bien, ¿cuáles son las implicaciones prácticas? Bien, las implicaciones prácticas. Los padres tomarán la iniciativa de estudiar las Escrituras para poder proveer el alimento espiritual adecuado a sus pequeños. Dice la palabra de Dios: las enseñanzas que le di fueron como leche, porque todavía no podían comer nada sólido y aún no están listos para comerlo. Ya es hora de que sean maestros, pero todavía necesitan a alguien que les explique lo más elemental de las enseñanzas de Dios. Todavía necesitan las enseñanzas que son como leche, pues no están listos para la comida sólida. Sean como bebés recién nacidos y busquen con ansias la leche espiritual para que así puedan crecer y ser salvos. Y 2, la otra implicación práctica es que debemos ser diligentes en la instrucción y disciplina de los pequeños para crecer como familias adoradoras al Señor
Dios Todopoderoso. Me encantó el texto clave o versículo clave de nuestro estudio, porque dice: por lo tanto, ahora ustedes, 1, entréguense al Señor, y 2, sírvanle fielmente. 3, desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto. 4, sirvan solo al Señor. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Porque por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Eso es lo que nosotros debemos de afirmar en nuestros corazones. ¿A quién vamos a servir? Quiera el Señor que en esta hora nos permitan no solamente meditar en lo que acabamos de estudiar, sino sobre todas las cosas pedirle perdón al Señor por lo que no hemos hecho, por aquello en lo que hemos sido negligentes, que no hemos sido diligentes y que hemos abandonado los mandatos que el Señor nos ha dado y que tienen como finalidad únicamente que seamos familias agradables al Señor, que podamos amarle, que podamos servirle, que podamos obedecerle. Yo les invito para que vayamos y hagamos una oración al Señor con este motivo. Señor, te damos gracias por este estudio, pero también, Señor, en esta hora queremos pedirte perdón de lo más profundo de nuestro corazón, porque muchos de nosotros hemos sido negligentes, Señor, al no obedecer los mandatos que tú nos has dado respecto a nuestros hijos. Por favor, Señor, ayúdanos a que seamos diligentes, Señor, en lo que nos queda, Señor, haciendo llegar tus enseñanzas no solamente a nuestros hijos, sino también a nuestros nietos, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que tú eres bueno, Señor, y que tú perdonas cuando nosotros venimos a ti, Señor, con un corazón contrito. Señor bendito, dejamos en tus preciosas manos esta petición para que conforme a tu voluntad, Señor, tú nos respondas. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a nuestras preguntas de repaso. ¿Cuáles son las implicaciones de la escritura en el pensamiento y las implicaciones prácticas que podemos encontrar en este subtema? ¿Cuál debe ser la iniciativa de los padres? ¿Por qué es importante ejercer la disciplina en nuestros hijos, sobre todo si son pequeños? ¿Por qué la adoración debe ser generacional? Mi hogar desea tu presencia, solo tú eres
reverencia, mas mi casa y yo serviremos al Señor, mas mi casa y yo serviremos al Señor, mas mi casa y yo serviremos al Señor, serviremos al Señor. En santidad viviremos y solo a ti nos postraremos, mas mi casa y yo serviremos al Señor, mas mi casa y yo serviremos al Señor, mas mi casa y yo serviremos al Señor, serviremos al Señor. Unidos juntos, orando juntos, la tormenta libramos, confiando en el Señor. Nos respaldamos, padres y madres, hermanos y hermanas, unidos en su amor. Mas mi casa y yo serviremos al Señor, mas mi casa y yo serviremos al Señor, mas mi casa y yo serviremos al Señor, serviremos al Señor. Josué de nuevo demostró su calidad de líder espiritual. No importa lo que otros hubieran decidido, Josué tuvo que hacer un compromiso con Dios y estaba dispuesto a dar el ejemplo de vivir de acuerdo con esa decisión. La manera en que vivimos les demuestra a los demás la seriedad de nuestro compromiso para servir a Dios.